Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta plática de la reforma hacendaria para el 2014. Quisiera yo pedirle al doctor Juan Alberto Adams Ciade, director de la Facultad de Contaduría y Administración y presidente de la ANFECA, que nos haga favor de darnos un mensaje para inaugurar este evento. Gracias. Muy buenos días a todos los participantes e invitados esta mañana que nos acompañan. Es para mí un honor presentar este proyecto innovador organizado por la División de Educación Continua de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, denominado Reforma Hacendaria 2014. Por segunda vez estamos transmitiendo en tiempo real nuestras conferencias, en esta ocasión en 24 estados de la República y en 43 salas de Cinépolis, apoyándonos en las tecnologías de información y comunicación. La UNAM, a través de la Facultad de Contaduría y Administración, ha llevado a cabo estas conferencias siempre de manera exitosa y con el propósito de dar a conocer los cambios trascendentales en materia fiscal y de esta manera mantener actualizados a los profesionales de la contaduría y de disciplinas afines, expertos en la materia. Quiero agradecer en primer término al maestro Eric Rivera, jefe de la División de Educación Continua, y a la maestra Adriana Arias Cedillo, subjefa de la división, el esfuerzo que han hecho para que esto sea posible. Además, quiero agradecer a los expositores Sergio Abarca Telles, Carlos Burgoa Toledo, Manuel Díaz Mondragón, Rodrigo Díaz Robledo, Baltasar Feregrino Paredes, Susana Mireles Arreola, Salvador Rotera Banel, Vicente Velázquez Meléndez, Francisco Yáñez Ledesma, que nos compartan sus conocimientos porque son expositores del más alto nivel. También quiero agradecer a cada uno de ustedes por su presencia, así como a todos los que colaboraron con los organizadores para que esto sea posible. Los invito a que sean parte de esta innovación en temas que son trascendentales para el desarrollo de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro director, el doctor Juan Alberto Adams Ciade, por estas palabras. Quisiera yo darle la bienvenida a las gentes que nos están siguiendo en todas las salas del país, en 24 estados, los voy mencionando: Aguascalientes, Chiapas, Coahuila, Colima, en el Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. En todos estos estados nos están siguiendo en tiempo real y quisiera empezar con la primera plática del día de hoy con el doctor Manuel Díaz Mondragón. El doctor Manuel Díaz Mondragón es especialista en finanzas. Un resumen de su currículum, porque si lo leo completo voy a quitarle todo el tiempo. Es presidente del Instituto de Asesoría en Finanzas Internacionales, IAFI. Es asesor director del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales, investigador de excelencia en el Instituto Politécnico Nacional, catedrático de la Facultad de Contaduría y Administración, coordinador del Centro Tecnológico de Aragón, FES UNAM, asesor del secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 58 Legislatura de la Cámara de Diputados. Es autor de más de 20 libros, tengo la lista de los libros, ha publicado más de 200 artículos en distintas revistas, entre ellas
consultoría empresarial, Economía Informa, Ejecutivos de Finanzas y obviamente nuestra revista Consultoría Fiscal, el Consultorio Fiscal. Le doy la más cordial bienvenida al maestro, al doctor Manuel Díaz Mondragón, para que nos platique qué va a pasar, cómo se ve el panorama económico para el siguiente año a la luz de estas reformas. Manuel, gracias por estar con nosotros. Hola, buen día tengan todos ustedes. Es un placer para mí estar aquí nuevamente. Como cada año han estado haciendo favor de invitarme desde la Facultad de Contaduría y Administración. Por supuesto, agradezco al señor director, a los organizadores, a mi buen amigo Eric Rivera. Vamos a platicar un rato sobre el asunto de la economía y las finanzas en particular que se han tenido este año y las que se esperan y se confía tenga el próximo año. Vamos a iniciar en principio pues señalándoles justo cómo vamos a dividir nuestra exposición. Si lo vemos, está segmentado fundamentalmente en 6 aspectos fundamentales. La primera relación, un recuento de lo que es la economía mundial, cómo se encuentra en la actualidad, cuál es la situación específica de la economía mexicana y, por supuesto, las expectativas que tenemos hacia el 2014. El tema particular de la reforma financiera, el tema del presupuesto de egresos, que va a ser muy someramente, y finalmente nuestra recomendación. Vamos a cambiar de lámina y vemos justamente que la economía mundial ha tenido un avance poco significativo. Si le cambiamos, por favor, esta economía en el mundo ha tenido siempre 3 motores fundamentales, lo que es Estados Unidos, lo que es China y lo que es en particular ya sea Europa o Japón. Las últimas 2 en los últimos 3 años han tenido fundamentalmente problemas sustanciales que nos han evitado decir que hay un planteamiento general correcto en las finanzas, particularmente del gobierno. Aquí nosotros vemos en esta lámina que las expectativas de crecimiento en una economía mundial, si nos ponemos muy positivos, no llega ni al 3%. Si nos ponemos muy negativos, pues llega justamente a niveles cercanos al 1%. Había una receta mágica en la que teníamos un 7% de crecimiento para generar 1 millón de empleos. En economías como la nuestra, que tenemos una cantidad enorme de población, pues generar 1 millón de empleos resulta básica para que precisamente los jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo se incorporen y puedan empezar a generar valor en la economía. Sin embargo, ni en Estados Unidos, ni en China, ni en el mundo han logrado que este sueño se cumpla. Y en conjunto, pues las economías han disminuido sustancialmente. Alguien se está equivocando sin lugar a duda. Alguien no está haciendo bien su tarea. Y pues de manera regular existe un chiste sobre los economistas donde se señala que pasan la mitad del tiempo explicando sus modelos y la mitad del tiempo explicando por qué no funcionan esos modelos. Entonces, efectivamente, este año en particular es claro, o sea, alguien se equivocó y se le ocurrió decir que íbamos a crecer 3.5%. Esas eran las expectativas. En algún lugar hubo un error sustancial cuando no consideran justamente una crisis como la que está viviendo Estados Unidos y que la consideran como un aspecto coyuntural, cuando en realidad es algo realmente estructural. La modificación en la política económica de Estados Unidos debido a la crisis del 2008, pues realmente es un impacto fuerte. No ha tenido los beneficios que pudiésemos considerar.
y que obviamente pues le ha pegado a los 3 indicadores claves que debemos de vigilar para que una economía funcione correctamente, que es justamente el crecimiento económico, la tasa de inflación y la tasa de desempleo. Todos los puntos están calificados con tache. Hoy no está funcionando la economía de Estados Unidos. Y el problema que no funcione la economía de Estados Unidos es justamente que representa un motor de crecimiento para el mundo. Y al no funcionar el motor, al ir muy despacio, pues todos los demás carecemos de la capacidad para poder impulsar un crecimiento económico. La segunda economía, China, está teniendo, como todo lo que ocurre en la economía, finalmente una aceleración significativa de lo que es justamente la capacidad que ellos tienen para producir. Crecen muy rápido, excesivamente rápido, y de pronto resulta ser que ya la gente cree que eso es permanente, y no. Todo auto, todo impulso precisamente representa una aceleración muy rápida en muy corto plazo, pero después viene la estabilidad, viene la disminución y por supuesto se prevé una disminución significativa. Justamente la economía mundial, vean cómo está sustentada fundamentalmente lo que nosotros llamamos los países emergentes. Recuerden que en Estados Unidos el deporte estrella, el rey de los deportes es el béisbol, y ahí está un bateador que es el principal, y cuando falla el bateador principal entran los emergentes. Por eso le llamamos mercado emergente. Nosotros vemos cómo China y la India en los años 2012, 2013 y 2014 tienen una disminución significativa. Vemos el color claro, más claro, azul, 2012, el 13 se reduce y el 14 todavía peor. Y eso ocurre con todas las economías, incluyendo el caso particular de México. Este crecimiento económico mundial entonces es más lento y sin embargo tenemos un crecimiento económico importante. Ahora vamos a explicar la relación de por qué está ocurriendo esta situación. Si me hacen favor de cambiar la lámina, veremos justamente las expectativas del crecimiento que tiene en nuestro país el que está haciendo mal su trabajo. Y empieza a bajarla. Nosotros decíamos el año pasado precisamente que podíamos esperar un cambio, una disminución, algo muy importante económicamente hablando, justamente para octubre del 2013. Todo el mundo supo, todo el mundo se enteró que de pronto no se le autoriza el techo a los Estados Unidos y entra en dificultades. Entra en dificultades que incluso tienen que despedir a la gente y no trabajar. Todas estas relaciones económicas, la economía, los analistas financieros deben de anticiparlos. Alguien no lo anticipó y precisamente de pronto empieza y resulta ser que hay una expectativa de crecimiento y hay un pronóstico de crecimiento para este año 2013 por debajo del 1%. En un periódico específicamente un periodista que no siempre son de fiar y además dan su opinión, pues él asegura haber escuchado a una conversación entre el secretario de Hacienda y el presidente de la República, donde cuando se anuncia la tasa de crecimiento, justamente el presidente Peña Nieto le dice: Luis, te dije que no menos del 2%. Y claro, porque esto iba a impactar negativamente a la imagen de su gobierno. Entonces, no es tanto el hecho de que esté por debajo o por arriba del 2%. Es fundamentalmente lo que genera como expectativa en los agentes económicos. Los consumidores entonces pueden tener problemas para decidir si van a consumir o no. Las empresas pueden tener problemas para decidir si van a invertir o no. Y por supuesto el gobierno se ve en la necesidad de mejorar la imagen a través de lo que consideramos el crecimiento económico. Hay que mejorar esa imagen de crecimiento. Entonces nosotros vamos a encontrar que hay una plática, cierta o no, pero vamos a encontrar en los discursos gubernamentales justamente un fuerte intento por mejorar
esta situación económica que se está viviendo en el país. Vamos a cambiar la lámina, por favor, y veremos justamente la razón del por qué ese crecimiento económico que a algunos vislumbran como un dato positivo a pesar de las dificultades. Cuando nosotros hablamos del crecimiento económico, hablamos de que se produce más respecto de un periodo anterior. Y sin embargo, cuando nosotros producimos, pues hay un proceso de cadenas productivas en las que se va incrementando el precio de un producto. Pero al incrementarse el precio de un producto es precisamente porque el mismo producto lo venden varios. Entonces, alguien produce un producto que lo lleva a un intermediario que le incrementa el precio y lo registramos como una venta. Ese lleva a otro y lo vende y registramos como una venta. Y entonces justamente encontramos que vamos viendo un mayor volumen en el comercio mundial. Esto es lo que muchos están vislumbrando como una mejora en la economía, pero en realidad no se está produciendo más, de tal suerte que tenemos un grave problema. Se comercializa más, se aumenta el comercio mundial, se vislumbra como una reactivación económica y sin embargo lo que está propiciando es fundamentalmente incremento en los precios. Entonces vemos una relación muy particular en la que no hay que equivocarnos. Los volúmenes de comercio que se están generando sí los registramos en la productividad y en la producción mundial, pero no hay que considerarlo como una reactivación económica. Entonces vemos ahí cómo justamente la economía está sustentándose en el comercio, que es lo que menor valor agregado añade a la economía y por lo tanto pues no se refleja ni en el empleo ni en los niveles de ingreso y por supuesto tampoco en las expectativas favorables de una economía. De tal suerte que, bueno, los países van a tener una disminución muy importante en sus crecimientos económicos. El caso de nuestro país no será la excepción. Y yo todavía me pongo más pesimista y creo incluso que podrían ocurrir crecimientos negativos. Es decir, que muchos de los países vivan y sobrevivan con lo que tienen de comercio exterior, fundamentalmente con las importaciones de otra economía. Le cambiamos, por favor. Ahí lo que les vamos a mostrar es justamente la relación ya particular del caso mexicano. La diferencia entre el Producto Interno Bruto y el comercio que tiene nuestro país es fundamentalmente importante. Nosotros hemos aumentado, ¿sí?, el ingreso por exportaciones. Este ingreso por exportación se debe al incremento en los precios y no al incremento en el volumen. Entonces, ojo, también los analistas económicos de nuestro país están vislumbrando más. No hay una recuperación económica, sino simple y sencillamente un aumento en el comercio exterior de nuestro país. Le cambiamos la página, por favor, y vemos pues algunas cifras importantes en relación a nuestro país. Vean cómo México importa fundamentalmente a los productos de Estados Unidos y de Alemania, dos países que hoy están en recesión, dos países que están recortando la producción, dos países que están manejando una reestructuración financiera y económica de sus economías y de sus plantas productivas. Entonces, la inversión extranjera directa de estos países no solamente no puede incrementarse, es muy probable que haya una disminución significativa. Si cambiamos de lámina, por favor, vamos a ver justamente que la economía mexicana, si bien tiene una relación importante con China ahí en las importaciones, pues aún es o no es tan significativa como la de Estados Unidos y la de Alemania. Le podemos cambiar de lámina, por favor. Bien,
Y justamente es la economía mundial en estos momentos se está sustentando en lo que son los países emergentes, las economías emergentes. Eso en principio es correcto, pero si seguimos con la metáfora del béisbol, recordemos que solamente un partido entra el bateador emergente y al siguiente tiene que venir el bateador original, el bueno. No podemos estar sustentados en lo que es el bateador emergente. A menos, claro, que el principal pues no esté en condiciones, pues 1 o 2 partidos, quizás 3, pero es poco probable que un bateador emergente se convierta en la estrella. Entonces no hay que equivocarnos. China está comercializando y está comercializando mucho con muchos países y sin embargo su producción mundial está desacelerándose rápidamente. O sea, estamos, como vemos ahí, en niveles fundamentalmente de 7%, cuando hace algunos años tan solo estábamos por arriba del 10%. Y esa expectativa para el próximo año incluso se puede reducir a un 6%. Y entonces vean cómo todos tienen expectativas fundamentalmente negativas y no podemos sustentarnos en ellos. Su crecimiento económico es muy importante, sí, pero también recordemos que sus poblaciones son excesivamente grandes. Entonces, no todo se va para el exterior y por lo tanto no pueden servir como un motor de crecimiento en el exterior. ¿Le cambiamos, por favor? Las economías emergentes no solamente no pueden funcionar como motor de la economía mundial todo el tiempo, sino que además presentan problemas internos muy fuertes, sobre todo en su población. Y esta población obviamente está siendo afectada por su inflación. Entonces esta situación se va a repercutir sí en el mundo porque los precios sí se trasladan rápidamente de una economía a otra. Vamos a cambiarle y dar justamente la información relativa a la economía mexicana. Una buena noticia es que nosotros nos asegurábamos constantemente que estábamos en un estancamiento económico, es decir, siempre crecíamos al mismo nivel, 3, ¿no? Bueno, y la buena noticia es que ya salimos del estancamiento económico, ¿no? La mala noticia es que ahora entramos a un periodo de disminución económica y a lo mejor en un momento rápido y corto nos convertimos en recesión. Tuvimos un trimestre en el que fue disminución. Si se hubiese ocurrido un segundo y hubiese ocurrido un tercero, entraríamos en recesión. En la situación económica actual no lo consideramos viable, pero sí es necesario vigilar las variables. Por supuesto, hemos visto un ambiente festivo, un ambiente positivo. Se han logrado reformas y reformas muy importantes. Políticamente hablando, entonces, estamos viendo un cambio. El problema está en que esas reformas, a la hora de aplicarlas, ya no vemos un incremento significativamente, al menos no en lo que venden. La reforma laboral es un caso. Una reforma laboral que ya está aprobada, que ya está en funcionamiento, que ya está… Y sin embargo los empleos siguen deteriorándose, no solamente en número, sino también en calidad. Por supuesto, nosotros seguimos viendo que los países en el mundo nos ven con buenos ojos. Invertir en México, tanto de manera extranjera directa como indirecta, es positivo, pero vernos con buenos ojos no es señal de que nos siguen viendo igual. Es como cuando somos jóvenes y bellos a los 12, 14, 15 años, todo el mundo nos dice que qué guapos somos, ¿no? Ya cuando estamos a edades de 30, 40, 50, ya cuando llegamos a los TAS, ya entonces la cantidad de gente que nos ve guapos y bellos son menos, ¿no? Entonces, ante los inversionistas está ocurriendo el fenómeno similar. Es una economía positiva que ha implementado reformas que vale la pena invertir, pero ya no tan significativamente importante como lo ha hecho hace algunos años. Le cambiamos, por favor. Justamente la economía mexicana entonces
no estoy convencido que la frase correcta sea va por buen camino, ¿sí? No nos hemos ahogado, entonces eso es positivo, ¿no? El que nos podamos ahogar, eso es lo negativo, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y vean tan solo indicadores importantes de México que hayan ido a la baja. El gasto en obra pública se ha disminuido de manera considerable. Muchos lo catalogan como que se gastó mal, que no se ha ejercido el presupuesto, pero no es que no haya intención del gobierno de gastar. En realidad, efectivamente, el gobierno tiene mucha intención de gastar. Lo que no estoy muy convencido es que sea precisamente en la cantidad de obra pública que necesitamos. Las remesas familiares, que es un factor importantísimo del volumen de comercio exterior en nuestro país, de ingresos a nuestro país, pues se ha disminuido significativamente. Y claro, reitero, el Producto Interno Bruto se presenta en un trimestre de forma negativa. Por suerte, el último ya fue positivo y por lo tanto ya no estaríamos entrando al asunto de la recesión, pero reitero, bueno, eso no es indicativo de que particularmente en el 2014 vuelva a ocurrir y entonces sí se nos presente una recesión. Le cambiamos a la lámina, por favor. Vamos a platicar un poquito justamente sobre el panorama actual en materia de crecimiento económico. Ya lo vimos, por muy buenas expectativas que tenemos, el bajo crecimiento va a ser latente. O sea, si nos va muy bien, si le creemos a los economistas y le atinan, ¿sí?, pues vamos a crecer un 3%. De nada nos va a servir para mejorar el empleo, para mejorar la estabilidad, para mejorar las expectativas que los consumidores tenemos. El desempleo va a seguir siendo alto, ¿sí?, va a seguir creciendo, pero también continuamos con el problema de un empleo de mala calidad. Y por lo tanto no nos ponemos la camiseta, nos contratan fundamentalmente por honorarios, nos contratan por obra determinada, nos contratan sin que genere una situación de antigüedad, de prestaciones, que eso es lo que a la gente la hace sentir bien y la hace planear en el mediano y en el corto plazo. De tal suerte que si yo no tengo la seguridad de seguir en mi empleo, si en mi empleo me tratan mal, si no recibo esos vales que veo con tanta envidia que reciben los del gobierno, pues entonces, señores, tú me ofreces 100 pesos más, me voy contigo. Por supuesto, existe una estabilidad financiera, existe buenos resultados en la bolsa, que de pronto se les cae el sistema y ahí dudamos de que esté pasando algo. Estamos viendo un tipo de cambio estable que se mueve entre 12.50 y 13.50 y lo seguiremos viendo. Estamos viendo tasas de interés que van a la baja y que esos rendimientos aún así resultan ser positivos. Entonces, parece ser que todo está bien, sí, pero recordemos que los elementos financieros cambian de un día para otro. Y puede ser por un evento significativamente que ocurra en la economía mundial. Una declaración de guerra, una explosión, cualquier cosa que pueda afectar la expectativa de los inversionistas. Entonces resulta claro que nosotros vamos a tener cuidado, no hay que cantar victoria porque tenemos buenos resultados financieros, ¿sí? Bien, le cambiamos, por favor. Entonces la economía en México, ¿sí?, pues para muchos puede tomarse un indicador como es el que están viendo en pantalla, que hay una fortaleza cambiaria, que nuestro país fue el campeón, sí, pero eso en cualquier momento cambia. De tal suerte que el fantasma de la devaluación parece ser que desapareció. Y claro, porque tenemos más de 174,000 millones en reservas internacionales. Mientras tengamos este nivel, una devaluación como la que veíamos en el pasado, que pasamos de 13 a 26 pesos, a 100 pesos de un momento a otro, por el momento está descartada, eso sí. Pero no podemos cantar victoria y no podemos suponer que no se podría devaluar y afectar significativamente el comercio exterior si se modifica incluso a los 14 pesos. Le cambiamos, por favor.
Vamos a ver ahora el caso específico de las expectativas. Por supuesto, para muchos la pregunta ahorita sería, bueno, ¿qué? ¿Salimos corriendo entonces ya? De plano, está muy mal el país, ¿no? Como decían los yucatecas, si se acaba el mundo me voy a Mérida, ¿no? Pues el problema ahorita es que pues salgo corriendo, pero la verdad es que la pregunta es ¿y a dónde? Si todos están igual, ¿sí? Las oportunidades de empleo, las oportunidades de crecimiento, las oportunidades de estabilidad en el mundo son muy difíciles. Por eso hoy podemos afirmar que es seguro que nos vamos a morir, es seguro que vamos a pagar impuestos y es seguro que vamos a vivir en incertidumbre. ¿Le cambiamos, por favor? Tenemos ahí las proyecciones de crecimiento en la economía mundial. Ven cómo es básicamente triste, ¿sí? Y estas proyecciones del Fondo Monetario Internacional, no dudo que en su próxima reunión las vuelvan a reducir. ¿Le cambiamos, por favor? Esta expectativa positiva es que van a crecer. Sí, pero vean, si nosotros lo relacionamos con los niveles de inflación que van a tener, pues en realidad son inflaciones altas. Entonces hay que tener cuidado justamente con el asunto, por ejemplo, de mantener inventarios, ¿sí? ¿Le cambiamos, por favor? En la economía mundial va a haber sin duda recuperaciones en algunos casos, pero estas son marginales y por lo tanto no va a haber una situación benéfica en los ingresos reales de los inversionistas. Vamos a tener un menor dinamismo de materias primas. Esto en particular pues va a significar una estabilidad en los precios, van a seguir creciendo, pero ya no tan rápido como lo han estado haciendo. Le cambiamos, por favor. Y esto particularmente le va a afectar a América Latina, ¿sí? Porque recordemos que en estos 2 últimos años América Latina ha tenido un crecimiento económico muy importante, pero es precisamente porque ellos son los principales exportadores de materias primas, ¿sí? En estos países vamos a encontrar inflación, vamos a encontrar desempleo, pero también en los países desarrollados como Estados Unidos, como Inglaterra, como Alemania. China va a seguir teniendo la figura principal en materia de crecimiento, pero no es, reitero, un motor de crecimiento económico en el que nosotros realmente podamos sustentarnos. De tal suerte que, bueno, pues repito, no hay mucho hacia dónde irnos, pero tampoco hay que despreciar la idea de incrementar el comercio con este país asiático. ¿Le cambiamos, por favor? Vemos en la economía mundial un significativo proceso de ajuste en sus programas de pensiones, por ejemplo. Vemos un ajuste importantes en el gasto del gobierno y esto no es otra cosa más que producto justamente de esta crisis que estamos viviendo. En nuestro país, sin embargo, se está alegremente ofreciendo pagar a los ancianos, a todos aquellos que lleguen a determinada edad, una pensión. Y no hay que olvidar que eso cuesta y de algún lado tiene que salir el gasto. ¿Sí? Si podemos cambiarle, justamente nosotros pasamos ya al tema de la reforma financiera. Si le cambiamos, por favor. En la reforma financiera vimos ahí la fecha 8 de mayo del 2013, se afectan intereses importantes. Estos intereses importantes son los que han efectivamente hecho que esto se vaya básicamente a la congeladora. Todas las reformas financieras han sido espectaculares. La reforma laboral, la reforma educativa, la reforma al petróleo, ¿sí? Y sin embargo, la reforma financiera, una vez que salió, incluso se suspendió la presentación, la posibilidad de eliminar el pacto. Y hoy la reforma financiera sigue estando ahí, pero ya no le hacen mucho caso. ¿Por qué? Porque realmente no va a andar este asunto. Le cambiamos, por favor, 2 láminas. Vámonos entonces ya directo al asunto del presupuesto de egresos de la Federación. Nosotros encontramos que es un presupuesto muy similar al de los años pasados. La siguiente, por favor.
y vemos que en realidad los temas fundamentales son la educación y son la seguridad. Es el ambiente positivo del gobierno y sin embargo vemos que efectivamente se están causando demasiados problemas sociales y que la inseguridad, sobre todo en los pequeños negocios, no ha cambiado. Hay un incremento sustancial en el gasto corriente y hay un aumento en términos reales. Y este incremento en términos reales, sin embargo, se dedica fundamentalmente al desarrollo social. Y ese desarrollo social fundamentalmente a combate a la pobreza, pero fundamentalmente al hambre, fundamentalmente a actividades que son más asistencialistas y no productivas. Eso debemos de tener mucho cuidado. ¿Le cambiamos, por favor? Vamos entonces a solamente hacer un último comentario. Muchos dicen que México es de los países que menos gasta. Y le reiteramos, y siempre se los hemos reiterado, lo importante no es el dinero y por lo tanto lo importante tampoco es si nos alcanza o no. Lo importante es saber gastar. Si nosotros sabemos gastar, mejoramos nuestras finanzas. Este es un asunto en el que obligadamente tiene que trabajar el gobierno, saber gastar mejor. Ha gastado menos por asuntos administrativos, me parece. Yo supongo que el 2014 van a incrementar los gastos, pero reitero, es mejor que se pongan a trabajar en cómo gastar. ¿Le cambiamos, por favor? Y vamos a encontrar, ya estoy agotando mi tiempo, pues la facilidad que hoy nos dan los medios de comunicación. Pues esta es nuestra página donde nos pueden seguir en nuestros eventos, el correo electrónico al cual ustedes con gusto podrán escribirnos, iafimexico@yahoo.com.mx, o si son fans de las redes sociales, pues es muy simple, iafimexico en Facebook o @iafimexico en Twitter. Este es nuestro último libro, el cual el día de mañana el director de la facultad pues nos hará el honor de entregarnos un reconocimiento por su publicación. Así es que pues espero pronto tenerlos como amigos, espero que les haya gustado la plática y si no, pues nada más recuerden el 10 de mayo. Muchas gracias. Manuel, muchas gracias. ¿Está funcionando? Ahí está. Muchísimas gracias por tus comentarios. En resumen, ¿qué hago? ¿Sigo en México? ¿Sigo invirtiendo en México? ¿O definitivamente empiezo a pensar en otro lado? Sí, yo creo que en el mundo hay una movilidad internacional de todos los países, ya no son solamente los mexicanos que se van a Estados Unidos, sino también los estadounidenses que se están moviendo, los españoles que se están moviendo, los alemanes que se están moviendo, y la movilidad es fundamental. Pero como les repito, ¿a dónde? Entonces yo creo que el centro siempre debe de ser. Había un cantante, bueno, existe un cantante, Amaury Pérez, que él siempre vive en Cuba y él tiene la capacidad y la posibilidad de salir de Cuba. Y le preguntan siempre constantemente los que están en Miami, ¿por qué no te vas de Cuba? Y la respuesta de Amaury Pérez fue muy simple, porque yo soy cubano y la patria es donde uno nace, donde uno quiere morir. Entonces yo creo que lo mejor siempre va a ser vivir en nuestra patria y trabajar por nuestra patria. Bien, pues creo que los comentarios son interesantes. La economía no pinta muy bien que digamos, pero bueno, aquí estamos y aquí tendríamos que seguir y buscar que esto siga adelante, ¿no? Así es, así es. No me queda más que agradecerte y entregarte un reconocimiento, mi querido Manuel, por tus comentarios. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, muy amable. Continuamos con nuestro tema, con el siguiente expositor. Vamos a platicar de la Ley de Ingresos de la Federación. Para ello tengo al contador público
y especialista fiscal Francisco Yáñez Ledesma. Él es licenciado en Contaduría y especialista fiscal por la UNAM, pasante de la maestría en Administración de Contribuciones también de la facultad, socio director de impuestos del despacho Aletos y Yáñez, catedrático del posgrado en la maestría de Contribuciones en la Universidad de Negocios ISEC y en la especialidad de fiscal en la UNAM, jurado y consultor de empresarios en la incubadora de proyectos de la UNAM a cargo del CENAPIME, comisionado fiscal en Canacintra en la Ciudad de México en el área de tecnologías. Es invitado y ha sido entrevistado en radio y televisión a través de TV UNAM y Radio UNAM en los programas de fiscal.com y Consultoría Fiscal Universitaria, y expositor en cursos de diplomados en TEC de Monterrey y una serie interesantísima de sedes, entre ellas el SAT, el IMSS, el IMEFI. Francisco, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Salvador, gracias, y gracias a ustedes por esta invitación y poder estar con ustedes viendo un tema muy importante, la Ley de Ingresos, un catálogo donde se manejan todos los recursos que puede tener la Federación y en la cual se han plasmado a lo largo del tiempo muchos aspectos muy importantes. Nos acordaremos de aquella Ley de Ingresos en donde se manejaba el cambio más importante para el IVA, donde alguien podía ver en el año de 2003 que no había habido ningún cambio en la ley del IVA y sin embargo lo más importante de volverla a un flujo de efectivo era a través de la Ley de Ingresos. Entonces ya un año después nos lo llevan a través del artículo 1B, pero lo que nos ha quedado en la experiencia es que esta Ley de Ingresos se manejan muchos conceptos de diversas leyes y entonces vamos a tener una serie de elementos en los que, pues bueno, vamos a tomar en cuenta. Bien, esta Ley de Ingresos tiene, además de manejarnos una serie de números, estadísticas, cuánto va a ser el ingreso del gobierno federal, cuánto va a ser la recaudación que recibiría por parte de impuestos, derechos, aprovechamientos y todo lo que puede recaudar y de lo cual puede destinar a través del presupuesto de egresos, por eso que llevan esa liga los dos. Pero bueno, vamos a iniciarlo con si pasamos a la siguiente lámina y a través de ella vamos a ver que la Federación va a tener, bueno, aquí si nos podemos regresar una lámina por favor, porque sí quiero ver la de las estadísticas, esa muy bien. A través de esta lámina vamos a poder ver que el monto del ingreso que recibe el gobierno federal en este año es casi de 2.500.000 pesos. El ingreso total fue de 4.500.000, pero en materia de contribuciones, 2.500.000, del cual eso es lo que le corresponde al gobierno federal y si notamos incrementos, sabemos que es una reforma recaudatoria donde hay incrementos en impuestos. En esta lámina podemos ver el incremento que tenemos en el impuesto sobre la renta, casi de un 18-19%, y donde lo vamos a ver en conceptos como disminuciones en erogaciones que son exentas de trabajadores, límites, deducciones que ahora tenemos menos, por ejemplo la disminución de adquisición de automóviles a 130,000 pesos, los restaurantes, conceptos por ejemplo de pagos al extranjero también se limita mucho cuando tratamos sobre pagos a partes relacionadas con intereses, con asistencia técnica, con regalías. En esos conceptos casi la autoridad nos está limitando, nos está volviendo no deducibles y por eso aparece un aumento casi de un 19% en impuestos sobre la renta, que bueno, ya lo habíamos percibido. También tenemos aumentos de impuestos como en el IVA. Cuando escuchábamos los comentarios de la reforma, normalmente estaban centrados en la parte del IVA que se iba a ver en alimentos, medicinas. La verdad es que también en el IVA quedan conceptos muy importantes como la zona fronteriza, como aspectos en relación a la importación temporal y bueno, una serie de productos que aún siendo alimentos, por ejemplo, los que van hacia las mascotas, y entonces encontramos este aumento en el IVA que también se va casi a un 18%. Tenemos ahí casi un 20% en ISR, casi otro 20% en IVA, y otro aumento en la recaudación lo vamos a encontrar en IEPS, pero bueno, antes de pasar a hay que ver que en el renglón del YETU,
ya no lo vamos a tener. Afortunadamente es un impuesto en el cual ya no va a seguir, pero bueno, en sustitución de los aumentos que tenemos a través de las otras leyes, no sé qué tanto tenemos. Se habla de que va a haber una simplificación administrativa. Yo la verdad lo veo que la simplificación administrativa la tiene la autoridad para poder revisarnos, para poder tener a lo mejor más cruce de información, poder tener actividades, reportes de actividades vulnerables que entraron a partir de este año, factura digital casi para todos los conceptos. Tenemos ahora conceptos nuevos en comprobantes digitales, la DIOT, donde van a participar nuevos contribuyentes, como el régimen de incorporación donde va a aparecer el REPECO. Entonces notamos un cambio tecnológico y en donde a pesar de hay un aumento muy fuerte en estos impuestos, pero las facultades que va a tener la autoridad de poder revisar a una persona moral, a una persona física con tarifas a lo mejor que se aumentan hasta un 35%, realmente apenas esto es la introducción a lo mejor a todo el panorama, todo lo que vamos a desarrollar a lo largo de este día. Y por último, el renglón del IEPS, en este impuesto casi siempre se ha tomado como parche. Se deja al final de una discusión en donde buscando equilibrar a lo mejor lo que no se logra en algunos otros impuestos, se llegan a poner aumentos en impuestos de productos que siempre han tenido tasas muy altas. Ahí encontramos el tabaco, bebidas alcohólicas, pero cuando notamos sus tasas son impresionantes. Por ejemplo, el tabaco, cómo haber llegado a un 160% de impuesto, bebidas alcohólicas con un 53%. Realmente ahí ha sido porque en la discusión año con año, pues ha ganado a lo mejor esa pelea y ha sido en lo que se ha incrementado el impuesto en estos sectores. En esta ocasión esperaban los vendedores de alcohol, de cerveza, que a través de la ley de ingresos se les había prometido una reducción, pues esa reducción no la tuvieron y van a seguir pagando los mismos porcentajes del 53% y lo que venían pagando también en materia de cervezas. Bien, si podemos pasar ahora sí a la siguiente lámina para poder ver algunos aspectos importantes. Va a haber una recaudación nueva para los refrescos y la recaudación que se obtenga para los refrescos va a ser destinada para las entidades federativas. Vamos a recordar que ahora las entidades federativas parecería que van a sufrir porque no van a tener la recaudación directa del REPECO ni del régimen intermedio, que para ello se prevé que tengan un fondo en donde pueda participar el gobierno federal y apoyarlos por lo que pierden, pero así también de productos como en el refresco, en el cual se pueda destinar para las entidades federativas y estas a su vez puedan utilizar ese dinero para poder evitar enfermedades como la diabetes, como la desnutrición, buscar de alguna manera ver a lo mejor que este tipo de enfermedades se puedan controlar, las enfermedades crónico-degenerativas. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Y en la siguiente lámina nos vamos a encontrar apoyos a pequeños contribuyentes, en donde para poder seguir recibiendo estímulos por parte del gobierno federal, se les solicitaba prácticamente una constancia de no adeudo de contribuciones. Afortunadamente en ley de ingresos se elimina, los dejan liberados de poder estar al día en la presentación de sus contribuciones. Aquí yo me acordaría que con otro tipo tenemos los contribuyentes, podemos ir a la página del SAT y consultar la opinión que tiene el SAT de nosotros. A través de esta opinión, uno puede ver si ya ha sido un contribuyente cumplido, si está al día, si la autoridad a lo mejor opina que tienes irregularidades, te falta presentar declaraciones. Todo esto lo podemos consultar, incluso se ha ido hacia diversos campos, como cuando participamos en una licitación pública, en donde nos llegan a pedir este tipo de constancias. Entonces aquí encontramos que para el caso de las actividades primarias los liberan de esta obligación y de poder seguir teniendo participación por parte del gobierno, fondos que los apoyen en sus actividades. Muy bien, si nos vamos a la siguiente lámina, muestro también algunos datos importantes, una comparación con respecto a lo que se planteaba a través de la Cámara de Diputados y con lo que actualmente queda. Notamos que sí hay incrementos en impuestos, pero es sobresaliente que en el caso del IVA, ellos planteaban una disminución en el IVA,
Un poquito como nos platicaba el doctor Mondragón, a lo mejor que las expectativas de crecimiento para el próximo año tal vez sean no las mejores en el mundo. Y para el caso de México, pues bueno, también apenas se habla de unas expectativas de crecimiento del 1.8 y tal vez estas lleguen a disminuir. Pues bueno, esa era la explicación por la que el IVA parecía que a pesar de aumentar en tasas, en artículos, en nuevos contribuyentes, parecía como que era contradictorio, cómo disminuía cuando en realidad había más recaudación. Y se ajusta a través del Senado y bueno, sí se deja un incremento en el IVA de un 17%. También nos encontramos un renglón importante, la posibilidad del endeudamiento que tiene el gobierno federal, y es una realidad que puede a lo mejor utilizar ese crédito para poder destinar a sus actividades. Vamos a pasar a la siguiente lámina, por favor. Hay algunos otros aspectos que se manejan en esta ley de ingresos interesantes, como en el caso de los intereses, que los intereses se siguen manejando a través de los mismos conceptos, tasas de recargos, intereses cuando haces pagos en parcialidades, se manejarán los mismos porcentajes, dependiendo del número de parcialidades que hubieras tomado, pero había un concepto importante, en intereses se preveía y ya se había prorrogado la entrada en vigor de un régimen que cobrara el impuesto sobre la renta sobre un régimen de intereses y no como el que actualmente tenías sobre el capital. Con la derogación de la ley del impuesto sobre la renta, desaparece la posibilidad de cobrar un impuesto sobre la renta sobre el interés y se queda como lo hemos manejado hasta ahorita. El impuesto sobre la renta se seguirá cobrando sobre el capital. Muy bien. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Hay algunos aspectos que incluso de esta ley de ingresos se llevan a sus diferentes leyes, impuestos sobre la renta, en donde estos conceptos realmente su ubicación era en renta, no a través de la ley de ingresos. Y considero que este es un acierto, el buscar a lo mejor quitar conceptos que la ley de ingresos siempre se había utilizado a lo mejor como un catálogo de diversas contribuciones y en las cuales tratan de depurarlo. Bien, en la siguiente lámina vamos a encontrar que a través de la ley del IEPS también existen una serie de eliminaciones. Por ejemplo, no se otorga el beneficio para los vendedores de cervezas, de alcohol, que tenían para poder disminuir en este año, no lo van a tener. Así como nos dijeron en materia de la tasa del impuesto sobre la renta, que para el 2014 ya debíamos de esperar el impuesto al 28%, pues no lo vamos a tener, vamos a continuar con nuestro impuesto al 30%, y todo lo que teníamos en ese decreto del 2010, de que iba a ir disminuyendo la tasa, pues no lo tuvimos. Y aquí también, en el caso de los vendedores de cerveza y alcohol, esa esperanza que tenían de disminuir para su producto no lo van a tener. Bien, si podemos ir al siguiente, la ley de ingresos también maneja una serie de estímulos importantes y de los cuales permanecen, por ejemplo, la adquisición de diésel, un combustible que es más limpio que la gasolina, y entonces se busca que aquellas industrias, excepto la minería o excepto para el uso de automóviles, ese sector de industria pueda utilizar un acreditamiento en el impuesto sobre la renta del diésel por el IEPS que se hubiera pagado, que se acredite contra el impuesto sobre la renta. Así también el agricultor ganadero que utilice diésel, que se le pueda devolver incluso, porque él no tiene actividades, él puede llegar a tener ingresos exentos, entonces para ellos el estímulo consiste en tener devoluciones sobre ese IEPS que él hubiera pagado. También nos encontramos que en el caso del autotransporte, un sector en el cual prácticamente desaparecen, a lo mejor van a escuchar a lo largo de la plática que el régimen simplificado cambia a actividades que van a ser únicamente del sector primario. El régimen de autotransporte sale, pero su beneficio que tenía en materia del uso de la red carretera permanece a través de la ley de ingresos, donde tú podías disminuir hasta el 50% del impuesto sobre la renta. Este estímulo era acumulable para los periodos siguientes, pero lo vamos a seguir viendo a través del artículo 16. Muy bien. En la siguiente lámina vamos a encontrar también exenciones para la importación de vehículos que utilizan combustibles como que son eléctricos o que son movidos los motores a través de hidrógeno. Lo que se me hace raro es de que, bueno, apenas anunció en esa semana la Toyota que el primer automóvil
que se va a mover con hidrógeno, va a entrar hasta el 2015, pero la venta para todo el mundo, en México quién sabe hasta cuándo lleguen, pero sin embargo ya nuestra ley de ingresos ya prevé que van a estar con beneficios de que la introducción de estos vehículos se van a fomentar. Okay. Y si nos vamos a la siguiente lámina, también vamos a encontrar que hay nuevos estímulos, como por ejemplo en el caso del sector minero, ellos también tienen cambios en donde va a haber impuestos locales para ellos, impuestos en relación a aquellos que llegan a producir oro, platino, plata, aquellos incluso que teniendo una concesión de una mina durante un tiempo de más de 10 años tendrán que pagar impuestos locales, o en el caso de la disminución entre sus ingresos y las deducciones que tengan, van a tener que pagar cantidades de impuestos que le pagan a las localidades, que es una recaudación directa para ellas, pero que van a poder acreditarse contra el impuesto federal cuando sus ingresos sean menores a 50,000 pesos. Muy bien, pues bueno, prácticamente son los cambios que tenemos en materia de ley de ingresos. Existen, yo creo que muchos cambios que ustedes están ya, pues bueno, ya quieren oírlos en materia de renta, de personas físicas, morales. Les voy a dar paso a mis compañeros para que puedan seguir aunando en estos temas. Les agradezco mucho. Muy bien, profesor, gracias. Gracias por los comentarios. ¿Cómo ves la ley de ingresos? El incremento que está obteniendo el gobierno federal de recursos es inédito. Sí, pero se hacía la plática de que ¿y qué sucedía si a lo mejor en lugar de haber disminuido el JET hubiéramos seguido con él y no hubiera habido aumentos en otros sectores? Porque vamos a tener cargas administrativas, nuevas obligaciones, tenemos que adaptarnos a lo mejor a deducciones en las cuales estábamos acostumbrados, por ejemplo, en las nóminas, y ahora ya no va a ser deducible la nómina completa. Muchos aspectos que nos van a pegar y que lo estaremos escuchando a lo largo de la plática. Claro, fíjate que yo vi esta reforma y es una reforma desde mi punto de vista netamente recaudatoria. El incremento, estuve revisando y no hay históricamente una ley de ingresos que se haya incrementado tanto como esta. Así es. Bien, no me queda más que agradecerle al contador Francisco Yáñez Ledesma su participación en esta plática el día de hoy. Francisco, muchísimas gracias. Salvador, gracias. Muchas gracias. Gracias. Vamos a continuar platicando sobre el Código Fiscal de la Federación, los cambios, la primera parte del Código Fiscal de la Federación lo dividimos en 3 partes. El código tiene una cantidad de cambios impresionante. Es demasiada información en esta materia y además con muchísimo detalle. Quiero presentarles a Cuauhtémoc, perdón, no es Cuauhtémoc Blanco, ¿verdad? Es el contador Rodrigo Díaz Robledo. Él es contador público, egresado de la UNAM, es licenciado en Derecho, especialista fiscal, conferencista en diferentes foros de la República en materia fiscal, y lo invitamos a que nos platique sobre la primera parte del Código Fiscal de la Federación. Rodrigo, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Bienvenidos a todos el día a esta proyección de cine que yo debía haber titulado o hubiera titulado Internet es del diablo. Clasificación C, prohibida para menores de edad y personas con problemas cardíacos, por el uso del lenguaje violento y las imágenes que vamos a ver, que no van a ser nada agradables. Dicho lo cual, empezamos con los primeros cambios. Déjenme ver si está por allí. Ahí está. Ok, les voy a platicar de los cambios más importantes en el Código Fiscal de la Federación, por lo menos en la primera parte. Actualmente, para las personas físicas, tenemos como domicilio fiscal el lugar en donde se llevan a cabo sus operaciones, o en todo caso como alternativa, la casa habitación del contribuyente. En caso de que la autoridad no los ubique en cualquiera de estos domicilios donde realizan sus operaciones o en su casa habitación, a partir del próximo año la autoridad va a tener la facultad para ubicarlos en el lugar donde reciben la correspondencia bancaria. Es decir, si ustedes se creían que estaban a salvo porque la autoridad no los podía encontrar, pues simplemente va a pedir un informe a la Comisión Nacional Bancaria, va a preguntar en dónde llegan sus recibos, sus estados de cuenta, y ahí los va a poder encontrar. De tal suerte que pues ya no están tan a salvo, y si quieren que los encuentre el SAT,
pues pongan como domicilio fiscal el domicilio de su suegra, o ahí reciban la correspondencia bancaria y seguramente ahí los van a ubicar. Los sellos digitales que hoy en día utilizan para sacar sus facturas, para poder facturar, me adelanto tantito, a partir del próximo año van a tener que hacer CFDI y el uso del sello digital va a ser indispensable para poder llevar a cabo las operaciones. Si ustedes son incumplidos y la autoridad les requiere, les llega a llegar 3 requerimientos en el lapso de un año de manera consecutiva o 6 requerimientos, aunque no sean de manera consecutiva en el lapso de un ejercicio, la autoridad simplemente no los va a requerir más. Si ustedes no acuden o no atienden o son incumplidos de manera habitual, les va a cancelar el sello digital y no van a poder facturar. De igual forma, si dejan el domicilio donde se encuentran, la autoridad no los encuentra, los tiene como no localizados, o están cometiendo alguna infracción del RFC, como no presentar avisos, no darse de alta, etc. La autoridad no va a buscar pleitos, simplemente les va a cancelar el sello digital y entonces ustedes tendrán que acudir a la oficina para hacer las aclaraciones correspondientes. Mediante las reglas de carácter general en la miscelánea se va a establecer el procedimiento para que ustedes vayan, aclaren las inconsistencias y el SAT en un periodo de 3 días les va a dar un nuevo sello digital una vez que los tenga perfectamente ubicados, por supuesto. Bien, una de las noticias interesantes, novedosas y más diabólicas es el tema del buzón tributario. A partir del próximo año, la autoridad les va a asignar un buzón tributario. ¿Qué rayos es un buzón tributario? Háganse de cuenta que es como un correo electrónico que van a tener, pero no en su computadora, sino en la página del SAT. Una especie de correo electrónico. A través de este correo electrónico, el SAT les va a notificar todo lo que les quiera decir. Previamente se van a poner de acuerdo con el SAT, le van a dar su correo electrónico, ahora sí, el de ustedes, el que utilicen, para que por medio de ese correo electrónico, el propio, la autoridad les avise como película romántica, tienes un email. Cuando les diga tienes un email, quiere decir que en el buzón tributario tienen un mensaje que tienen que consultar. Yo creo que cuando reciban este correo electrónico van a sentir exactamente como cuando su pareja les dice tenemos que hablar. Exactamente lo mismo van a sentir. Porque literalmente es un tenemos que hablar, nada más que viene de parte del SAT, imagínate. Tienes 3 días, a diferencia de cuando tu pareja te dice que tenemos que hablar, que es casi ve por tu árnica y vente, tenemos 3 días para consultar ese buzón tributario, en lo que se arman de valor, o en lo que regresen de vacaciones, o donde quiera que estén. Tienen 3 días para consultar el buzón tributario. Si al tercer día no lo han consultado, al cuarto día lo que esté ahí se considera legalmente notificado. Entonces ustedes tienen 3 días para armarse de valor, entrar a la página del SAT, consultar su buzón tributario y ver qué es lo que hay ahí. Puede ser una invitación, desde la más simple como, oye, el próximo 17 de diciembre vencen tus obligaciones de noviembre que no ha terminado. Por favor, no se te olvide presentar tus declaraciones. O un aviso de que te están iniciando facultades de comprobación. O puede ser algo tan grave como un crédito fiscal, vamos a ver un poquito adelante, como un crédito fiscal, como me debes ya 5 millones de pesos. Por eso te decía que no es apto para cardíacos, ¿no? Hay que tener cuidado con lo que dice este buzón tributario. Entonces te va a llegar tu mensaje, tenemos que hablar, tú tendrás 3 días para consultar. Este buzón tributario entra en vigor para las personas morales el 30 de junio de 2014 y para las personas físicas el 1 de enero de 2015. En esa fecha tendremos todos ya que tener un buzón tributario. En lo que entra en vigor, las notificaciones siguen siendo como actualmente se conocen. Un beneficio, esto lo comento rápido, para personas físicas empresarias que tengan ingresos menores a 1.750.000 pesos o para personas físicas no empresarias que tengan ingresos menores a 300.000 pesos, podrán hacer el pago de sus contribuciones con tarjeta de crédito. Ya no sé si a meses sin intereses, el Buen Fin, etcétera, eso ya no lo dicen, pero por lo pronto sí con tarjeta de crédito. Otra noticia bonita. Ustedes saben que si hay algo difícil en nuestra profesión, complicado de hacer, es una devolución. Misión imposible, ¿no? Bien,
Hasta el día de hoy se conocen dos facilidades en el tema, en los plazos para devoluciones. 25 días para aquellas personas que se encuentren dictaminadas y 20 días para aquellas personas que expidan CFDI. Esos dos plazos de beneficio o de privilegio se eliminan para el próximo año. Ya no va a haber plazo de 25 días y ya no va a haber plazo de 20 días. Me imagino que el primer plazo lo eliminaron, pues, ¿quién va a estar dictaminado, no? Y el segundo plazo, el de 20 días, si todo el mundo va a expedir CFDI, pues ¿para qué darle privilegios, no? Entonces todos nos vamos al plazo normal. Esta está también bastante interesante. Cualquier persona, artículo 27 del Código, cualquier persona que tenga abierta una cuenta bancaria o de cualquier tipo en cualquier institución financiera, inclusive las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, y que en esa cuenta reciban depósitos, me preguntaban, oye, ¿y habrá una cuenta en la cual no recibas depósitos? ¿No? Pero bueno, la condición legal es que si en esa cuenta recibes depósitos, tendrás que inscribirte al RFC y proporcionarle al SAT todos los datos necesarios para inscribirte, identificación, domicilio, etc. Oye, la cuenta en la que le deposito a mi hijo lo de su beca o lo de su escuela, ¿tendré que inscribir a mi hijo al RFC? Sí. La cuenta en la que mi esposa me deposita lo de mi pensión, ¿tendré que inscribirme al RFC? Sí. Oye, ¿y la cuenta en la que le deposito? O sea, todas las cuentas en las cuales recibas depósitos, el que tenga abierta la cuenta, el titular de la cuenta, tendrá que inscribirse al RFC y proporcionar al SAT todos los datos. Y me parece completamente lógico. Si estamos en una ley de impuesto a la renta, que lo que grava son los ingresos, por supuesto que la autoridad quiere saber quién recibe dinero en su cuenta y por qué motivo, ¿no? Y cuánto, por supuesto. Cambio de domicilio, artículo 27 también. Actualmente tenemos 30 días para presentar el aviso de cambio de domicilio. A partir del próximo año vamos a tener solamente 10 días. Y si te encuentras en un proceso de revisión, si la autoridad está ejerciendo facultades de comprobación, tendrás que hacer el aviso de cambio de domicilio 5 días antes de llevar a cabo el cambio de domicilio. En este periodo, la autoridad va a poder verificar si el domicilio en el que te vas a cambiar es localizable, existe, es real. Y en caso de que detecte que no, que estás mudándote a un lote baldío o que te estás mudando a un lugar donde no hay nadie, donde no te encuentran, donde no eres localizable, te va a avisar que el domicilio que diste, el nuevo domicilio no procede y que por lo tanto el cambio de domicilio no tiene efectos. Oye, ¿y entonces dónde me va a encontrar? Si ya me cambié del domicilio donde estaba y en el nuevo dicen que no me encuentran, ¿dónde me va a encontrar? Pues a través de tu buzón tributario te va a hacer llegar la notificación. De igual forma, acabé de mencionar que si de plano no te encuentra, puede, por medio de terceros, ya dijimos, a través del banco, ubicarte y encontrar tu domicilio fiscal. Contadores, ustedes que tanto estudiaron, que se aprendieron perfectamente qué es la contabilidad, les tengo una noticia. El artículo 28 del Código Fiscal de la Federación tiene una nueva definición de lo que es la contabilidad, bueno, de lo que integra la contabilidad, ¿no? Por ustedes no sabían, ¿quieren saber qué es la contabilidad? Bueno, la contabilidad se integra por los libros, sistemas y registros contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, libros y registros sociales, control de inventarios, discos, cualquier forma de almacenaje donde ustedes guarden la contabilidad, incluyendo la nube, si es que tienen de repente ahí registros en la nube. Cualquier lugar donde almacenen información, toda la documentación comprobatoria de préstamos, de contratos, toda la documentación comprobatoria de sus declaraciones fiscales y cualquier documento que compruebe ingresos o deducciones forma parte integrante de la contabilidad. Así que ya sabemos, cuando la autoridad nos requiera, cuando nos llegue el primer aviso de por favor presente la contabilidad, ya sabemos todo lo que tenemos que llevar. Y si de repente por ahí nos falta un documento de estos, podrían ponernos una multa por entregar la contabilidad incompleta. Lo más malo de todo, lo que a mí me parece más malo de todo, es que a través del reglamento se establecerá la documentación e información con la cual se va a dar cumplimiento a la fracción anterior. Y nos van a poder decir a través del reglamento qué elementos adicionales integran la contabilidad. Esto quiere decir que ya no es solamente el Código Fiscal de la Federación, sino que el Ejecutivo,
a través de sus reglamentos, ahora va a poder decir qué más quiere que le entregues hablando de contabilidad. Eso sí me parece que está un poco más delicado. Le estamos dejando la puerta abierta al Ejecutivo para que él haga lo que se le pegue su gana. También me dice que los registros o asientos contables deberán cumplir con los requisitos que establezca el reglamento del código y las reglas de carácter general. O sea que a través del reglamento, a través del código, me van a decir cómo quieren que haga yo mis asientos contables o qué requisitos debo tener. O sea, aparte de lo que aprendí en la escuela y de los principios de contabilidad generalmente ignorados, hoy normas de información financiera, además tenemos que estar pendientes de la miscelánea y del reglamento para ver cómo tengo que hacer mis registros contables. Y una fracción tercera que dice que todos los registros contables deberán de hacerse de forma electrónica. Ya no va a haber registros contables a mano. Bueno, eso hace mucho que no había, ¿no? Pues sí, pero había contribuyentes que tenían su libro de ingresos y gastos que llevaban a veces a mano y que a partir del próximo año ya no van a poderlo hacer. Toda la contabilidad tendrá que ser a través de registros electrónicos. Y la más bonita de todas, la que todo el mundo nos tiene muy contentos. A partir del próximo año, los contribuyentes van a ingresar de forma mensual la información contable de su información contable, a través de la página del SAT, con las reglas que la miscelánea diga. Imagínate. Si tú eres contribuyente, tu contabilidad mensualmente la vas a tener que estar reportando al SAT, a través de su página. ¿Cómo le van a hacer? No tengo todavía la certeza para decirles cómo lo van a hacer. No sé si vas a subir un respaldo del COI o un respaldo del COMPAC o del programa que tengas, no sé. No sé si vas a escanear una balanza, vaya, tenemos un poco la duda de cómo lo vas a hacer, no nos queda todavía muy claro. Pero lo que sí está claro es que mensualmente vas a tener que entregar la contabilidad. No sé si a ustedes les pase, yo creo que el mío es un caso único, es un caso así excepcional, seguramente ustedes no, pero se los platico. Me llega a pasar que los clientes no me entregan a tiempo su contabilidad. No, seguramente es algo raro, ¿no? Que estamos ahorita en noviembre y ¿qué crees, contador? Me acabo de encontrar unas facturas de las vacaciones de Semana Santa que seguro puedes meter a la contabilidad. Yo sé que a ustedes no les pasa, en decir, no, hombre, yo soy un bicho raro, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si estoy en 2014 y ya mandé el reporte de la contabilidad del mes de abril? Yo he visto colegas literalmente buceando en un cerro de papeles porque no encuentran el cheque 5315 y el cheque 5315 está plácidamente en el escritorio del contribuyente que se le olvidó entregar, no lo encontró. Ya estás batallando, ¿no?, para encontrar. ¿Qué va a pasar si no tienes la documentación a tiempo? ¿Qué va a pasar si no tienes la contabilidad a tiempo? Y sobre todo, si posteriormente quieres hacer algún cambio. Va a ser muy difícil moverlo, ¿eh? Va a ser muy difícil que con posterioridad puedas hacer un movimiento en la contabilidad si mes con mes lo vas a estar entregando. Y más allá de que te van a infraccionar, bueno, que es una infracción no entregar la contabilidad a tiempo, y más allá de que te van a multar si no haces el reporte a tiempo, me preocupa que la mandes de manera incompleta. Porque vamos a ver un poquito más adelante el tema de revisiones electrónicas y de lo que va a poder hacer la autoridad con esa información. Y si no la entregas bien o no la entregas a tiempo, si no entregaste todos tus gastos, o si no tenías todos los comprobantes, o si no tenías todo perfectamente registrado, puede tener consecuencias en créditos fiscales importantes. Ahorita vamos a amarrar todo lo que te estoy platicando. Otra novedad interesante, maligna. A partir del próximo año, todos los contribuyentes, todas las personas, déjame te lo digo de nuevo, todas las personas, una vez más, todas las personas van a emitir CFDI. Te voy a resolver una duda. Todas las personas. Claro, porque seguramente estás pensando, oye, y yo que estoy y la tiendita, y el de la carretera, y el de las tortas, y el de… Todas las personas, todas van a emitir CFDI. Esa es la respuesta a tus dudas, ¿eh? No hay excepción. Oye, es que el doctor, el de la miscelánea, el del tráiler, el de la llanta que me ponchó, todas. Prepárate porque todas las personas a partir del próximo año tienen que expedir factura electrónica. Esto quiere decir, por supuesto,
que en todos lados va a haber luz, que no va a haber comunidades en este país que no tengan luz, que todas las personas van a tener una computadora con internet, que el internet no se caiga, para que todos puedan cumplir con esta obligación. Me imagino que eso el gobierno lo tiene previsto, porque pues me imagino que sí, ¿no? Ya saben que en todos lados hay los servicios necesarios, ¿no? Que todas las personas tienen los recursos para cumplir con esta obligación. Yo sí quiero ya como llegar al 2014, subirme a un taxi o a un autobús y pedirle mi CFDI. Supongo que va a dejar su torta a un lado, va a sacar su laptop y me va a mandar mi comprobante fiscal por internet, porque tiene obligación de hacerlo, ¿eh? El taxista, el del camión, dije todos, ¿no? Todos. Pues quiero ver que cuando me vaya de vacaciones a un lugar alejado, donde quiera que nadie me moleste, allá en Holbox, en Tulum, en Comitán, me vaya a un restaurancito, a una fonda, y le diga, le voy a pagar con tarjeta de crédito y además quiero mi CFDI. Sí, por supuesto. Cuando nos pongan luz me va a decir, ¿no? Ya estuve yo pensando, y creo que como no va a ser negocio esto de ser contador, ahorita van a ver por qué. Bueno, mañana con Carlos van a ver por qué esto de ser contador ya no va a dejar. Creo que un buen negocio para el 2014 va a ser vender computadoras. O internet, ser el mejor distribuidor de internet. Porque la verdad es que todo mundo, esto va a ser como la Coca-Cola, ¿no? Que llega hasta los lugares más recónditos. El internet tendría que llegar a todos lados para que todo el mundo pueda cumplir con esta obligación. La verdad es que no sabemos cómo le van a hacer para cumplir. Creemos, especulamos, que por ahí del 28 de diciembre, cuando venga la nueva miscelánea, va a haber algún tipo de decreto, porque no puede ser a través de miscelánea, va a haber algún tipo de decreto en el que se otorguen facilidades a algunos contribuyentes de que puedan seguir usando el código de barras. Eso espero, porque si no, de verdad que ya quiero ver. Además de el problema es, por un lado, la expedición de comprobantes, y por otro lado es que si todo el mundo tiene la obligación de expedir CFDI, para que yo pueda hacer deducible cualquier gasto, va de nuevo, cualquier gasto, voy a tener que tener un comprobante electrónico. Y si en alguna de mis deducciones no tengo CFDI, no va a ser deducible. Ah, ¿verdad? Ya están diciendo, no, pues yo ni soy tiendita, ni soy nada. Pues ahora resulta que para deducir, todos mis comprobantes van a tener que ser CFDI. Si dicen, ay, eso está fácil, ¿no? Eso no me da tanto miedo. Bueno, te comento rápidamente que para poder deducir, eso nada más me adelanto tantito porque eso va a ser tema de mañana de Baltasar, para poder deducir tu nómina, vas a tener que expedir CFDI. Por cada uno de tus trabajadores, cada pago que le hagas, vas a tener que dar tu recibo de nómina en CFDI cada vez que le hagas un pago. De tal suerte que si tienes 3,000 trabajadores y les pagas cada semana, tienes que pedir 3,000 CFDIs cada semana, 12,000 folios al mes de CFDI. ¿Querías un poquito más de susto? Ya hasta me apagaron la luz así como más tenebroso. ¿Lo quieres más macabro? Las constancias de retenciones para el próximo año ya no son impresas, son CFDI. Cuando tú hagas un pago de honorarios, un pago de arrendamientos, un pago al extranjero que normalmente le expides una constancia, esta constancia va a ser electrónica, ya no va a haber constancias en papel, todo va a ser CFDI. ¿Qué va a pasar? Que entonces vas a entrar a la página del SAT o con tu proveedor PAC de comprobantes fiscales y vas a tener dentro de ese servicio, sistema, el servicio comprobantes, retenciones, constancias de retenciones o recibos de nómina. Escogerás el que necesites y lo vas a expedir todo vía CFDI. Está buena la noticia, ¿no? Las notas de crédito van a ser CFDI. Y esta me llama la atención. Dicen, por supuesto, que va a haber reglas especiales para la siguiente, para el transporte de mercancías. Y bueno, tiene toda la lógica del mundo, ¿no? O sea, hay transportistas que mueven mercancía de un lugar a otro, los para la Federal del Camino, tienen que comprobar que la mercancía pues, es de legal procedencia. Me van a pedir la factura de la mercancía, decir, aquí traigo mi USB. Pues mi CFDI. Saque su laptop oficial y léalo, por favor. Aquí está mi comprobante. No, evidentemente, ¿no? Va a haber reglas especiales para poder comprobar el transporte de mercancías.
Hablando específicamente de la enajenación de automóviles, se hace la especificación de que únicamente podrán hacerse en moneda nacional, no en dólares o en cualquier moneda extranjera. Y en el comprobante, ya ves que ha habido de repente modificaciones de que si hay que poner la forma de pago, que es en efectivo, en crédito, en servicio, y además querían que le pusiera los 4 dígitos de la cuenta que te pagaban y etcétera. Ya no, lo único que se queda para el próximo año es especificar la forma de pago. Si te van a pagar en tarjeta, con transferencia, con cheque, y cuidadito con que le pongas en efectivo, porque eso va a disparar algunas alarmas que tienen que ver con otras leyes como la ley de lavado de dinero y etcétera, ¿no? Cuando sean mercancías de importación, en el comprobante CFDI que vas a emitir tendrás que poner todos los datos de la importación, incluyendo si el cliente le hizo un pago directo al proveedor, cuál fue el monto que le pagó. Y mira esta, que la verdad no me termina de gustar, pero dice que los comprobantes fiscales deberán cumplir con los requisitos que establezca el SAT a través de reglas de carácter general. Sabemos o creemos que se refiere a la miscelánea, donde viene toda la parte técnica del CFDI, pero al dejar abierta la puerta, pues a través de la miscelánea podrían poner cualquier otro requisito, ¿no? De repente. A manera de homenaje y como despedida, así como en el Oscar, ¿no? Se mencionan los que se van. Los que ya no existen para el próximo año, comprobantes impresos con código de barras, ya no va a existir. La comprobación mediante estados de cuenta, que estaba padrísima, ¿no? La del 29B, que te permitía con el estado de cuenta hacer la deducción, se acabó, no más, el próximo año no existe. Los comprobantes simplificados tampoco van a existir. Los comprobantes que tenían los de facilidades administrativas tampoco. Y por supuesto el de transporte de mercancías va a sufrir cambios. ¿Qué quiero decir? Que el próximo año nada de papelito habla, el papelito deja de hablar. Se vuelve mudo porque a partir del próximo año todo lo que quieras deducir tiene que ser CFDI. Todos los comprobantes que tú expidas, CFDI, y todos los comprobantes que tengas que quieras utilizar para deducir o acreditar, tendrán que ser CFDI. Cuando te estén revisando, artículo 30, cambiando de textura, cuando te hagan una revisión y en esa revisión o en el ejercicio en que te están revisando, tú amortizaste alguna pérdida fiscal, tendrás que tener disponible la información de esa pérdida. Es decir, si te están revisando en el 2013 y en el 2013 estás amortizando una pérdida que generaste en el 2004 o en el 2005, tendrás que tener disponible la información del origen de esa pérdida, o sea, la documentación de 2004 o de 2005, porque es susceptible de revisión, de dónde se originó esta pérdida. Igualmente tendrás que tener a disponibilidad de la autoridad toda la información que compruebe los préstamos que das o que recibes. Ya sabes, ¿no? Lo que tienes ahí en deudores diversos y demás, tienes que tenerlo disponible. Y esto pues básicamente para que dejemos de hacerle ahí al Harry Potter, ¿no? De que nos preguntan, ¿y esto dónde salió? Ah, mira, mi contrato de préstamo. Ah, me acaban de encontrar los pagarés, ¿no? Oye, necesito esto, hacías unos pases de varita mágica y aparecían ahí contratos, pagarés y todo demás. Ahora tienes que tener previamente toda la información disponible de esto. Te comento rápido que la autoridad está rechazando recientemente los contratos que tú aportas para comprobar préstamos. Aunque tengas pagaré, contrato y demás, te dicen que el contrato no es válido porque carece de fecha cierta. Es decir, tú entregas tu contrato, que, vamos a decirlo tal cual, acabas de hacer, ¿no? Y le pusiste fecha del ejercicio que están revisando. Y la autoridad dice, no, este contrato, aunque dice enero de 2011, no tiene fecha cierta. ¿Qué tengo que hacer para que mi contrato tenga fecha cierta y brinque este requisito de la autoridad? Cuando celebres un contrato de este tipo, de préstamo, de mutuo, etcétera, tienes que llevarlo a certificar ante notario. Una vez que está certificado por el notario, la firma de notario o el sello de notario le da la validez a la firma y a la fecha. Entonces tienes un contrato, ahora sí, avalado por notario, que le da fecha cierta a ese documento. Entonces es muy importante que cuando estés documentando los préstamos, esos contratos de préstamo oportunamente los lleves a certificar ante notario público. Esto no es un cambio de la reforma fiscal, es un consejo, ¿no? de lo que se está dando. Dicen los taxistas en sus historias
en el internet, en las historias de conspiración, que hay una persona en el SAT que odia a los contadores con toda su alma. Dicen, ¿no? No me consta, yo no lo conozco, y que les mandó un mensaje, sobre todo a los que dictaminan, a través del Código Fiscal de la Federación, y se eliminó el dictamen fiscal de manera obligatoria. Ya no hay dictamen fiscal obligatorio. Solamente algunos contribuyentes, la mayoría de ustedes, podrán optar por dictaminarse. Aquellos contribuyentes que tengan ingresos por más de 100 millones de pesos, por eso dije la mayoría de ustedes, podrán dictaminarse. Los que tengan activos por más de 79 millones de pesos o los que tengan en un año más de 300 trabajadores los 12 meses. Esos contribuyentes, cualquiera que caiga en esos tres supuestos, podrá tener la opción de dictaminarse, ya no de manera obligatoria, de manera opcional. Todos los demás, los que no cumplan con alguno de esos requisitos, no podrán dictaminarse. Lo cual, además de quitarles chamba a algunos contadores, auditores, también le quita a la autoridad el tope o la barrera de la secuencial. Y si antes tenía que lidiar primero con el contador que dictamina para poder revisar al contribuyente, pues ya no tengo ese obstáculo, me puedo ir directamente y caerle al contribuyente. El que quiera dictaminarse tendrá que manifestarlo en su declaración anual, tendrá que entregar el dictamen el 15 de julio más tardar y tendrá que pagar las diferencias que en el dictamen vengan dentro de los 10 días siguientes después de que se entregue el dictamen. Hay una nueva declaración, hay una nueva obligación que se llama Declaración Informativa sobre la Situación Fiscal del Contribuyente. Declaración Informativa sobre la Situación Fiscal. Esta obligación tendrá que cumplirla algunas personas, vamos a ver en cuál, o si ustedes se identifican en alguna de ellas. ¿Quién va a tener que cumplir esta obligación? Las personas morales que en un ejercicio tengan ingresos superiores a 644.599.005 pesos. Si ustedes tuvieron ingresos en el año de 644.599.004 pesos, no. Pero si tuvieron de 005 pesos o más, sí tendrán que presentar esta informativa. También las personas morales que tengan inversiones en bolsa, los que consolidan, hasta, ay Dios, ya hice algo malo. ¿Cómo lo puedo mover ahí? Ya me salí acá. Bueno, no importa. La siguiente lámina, por favor. Es que me salí del material. Las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal también tendrán que presentar esta informativa. Las personas morales residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en México tendrán que presentarla, y en la que pueden caer la mayoría son las personas morales que tengan operaciones con el extranjero, que tengan algún tipo de operación con el extranjero, ya sea de exportación o de importación. Tendrán que presentar esta informativa de su situación fiscal. La siguiente lámina, por favor. Gracias. Una novedad en el artículo 42, donde se enumeran las facultades de comprobación de la autoridad, se pone una nueva que se llama revisión electrónica. La autoridad podrá hacer ahora revisiones de manera electrónica. ¿De qué va la revisión electrónica? Dame un momentito de platico. Ahí está. 2 láminas más adelante, por favor. Una más. Bien, ¿de qué va la revisión electrónica? La autoridad fiscal, con base en la información que ya tiene, es decir, ¿qué tiene Hacienda? Tiene todos los comprobantes que ya emitiste vía CFDI, donde dice que facturaste 100,000 pesos en el mes, o 100 millones, ponle los ceros que quieras. Tiene los comprobantes CFDI que te hicieron a ti, de tus deducciones, donde dice que te hicieron comprobantes por 70. Todavía sin juzgar si esos 70 los pagaste con cheque, o sea, vaya, si son deducibles o no, pero por lo menos hay 70 deducciones que te hicieron. Por lo cual hay una diferencia o una utilidad fiscal de 30. Y eso lo sabe la autoridad con apretar un botón. Tiene tu contabilidad también, por si hubiera alguna duda. Tiene tu contabilidad para checar flujos de efectivo, qué sé yo, ¿no? Y tiene tu declaración en la cual pusiste el procedimiento con el cual calculaste el impuesto de la renta, el IVA, etc. Tiene todo. Lo único que va a hacer es revisar que coincida, que cheque o que cuadre. Y donde no cheque o cuadre, va a decir, ándale, canalla.
ya te descubrí. Pero esa revisión, ¿qué puede durar? O sea, lo hace una persona en una computadora tardándose nada, ¿no? Canalla, ya te descubrí. Te voy a mandar a tu buzón tributario un tenemos que hablar para que consultes tu buzón tributario. Y en tu buzón tributario te voy a poner una preliquidación. ¿Qué es una preliquidación? Te voy a decir, encontré estas diferencias con base en la información que ya tengo, encontré estas diferencias y por lo tanto me debes tantos pesos. ¿Cómo ves? ¿Aceptas o no aceptas? Si tú aceptas y dices, la verdad sí, como que, ¿sí? ¿No? Todo lo que diga es pretexto, la verdad es que sí, debo. Podrás autocorregirte pagando la contribución que debes, o sea, lo que te están preliquidando, con actualización de recargos y una módica multa del 20% de la contribución que omitiste. Así de rápido, ¿eh? Tú dices, no, la verdad, no estoy de acuerdo. Entonces tienes 15 días para, por medio del buzón tributario, hacer todas las aclaraciones que creas tú pertinentes y aportar todas las pruebas que a tu derecho convenga. Si la autoridad no queda conforme con lo que tú contestaste, podrá hacerte dentro de los 10 días siguientes un nuevo requerimiento, pidiéndote más información. Y tendrás tú 10 días para contestar ese requerimiento. De igual forma, en ese plazo, podrá consultar con terceros. ¿Qué terceros? Pues tienen la información de mis clientes, tienen la información de mis proveedores, tienen la información de mis bancos. Podrá consultar con esos terceros lo que considere necesario para saber quién tiene la razón. Entonces son 15 días que yo tengo para contestar, o sea, me llega mi notificación, tengo 15 días para contestar, 10 días para un nuevo requerimiento, 10 días que yo tengo para contestar y como dicen los abogados, se cierra la instrucción. Hasta ahí se acaba la etapa procesal, la etapa del juicio, y a partir de ahí tiene 40 días la autoridad para juzgar si lo que yo aporté es suficiente o no para desvirtuar y decir si quién de los dos tenía la razón. Por supuesto, la autoridad es la que lo va a juzgar. Estamos hablando de una auditoría de, ¿qué te gusta? ¿2 meses? ¿3 meses? Así de rápido voy a tener un crédito firme. Lo que antes me puede haber tardado 6, 12, 18 meses, ¿no? Así de rápido. Gracias a la tecnología y al Internet. De esto va la revisión electrónica. Esto entra en vigor el próximo año. Todo es lo que ya comenté, estoy pasando varias láminas. Todos los que dicen 53B ya las vi. Bueno, hay un plazo para garantizar el interés fiscal. Mañana van a comentar con Carlos Burgoa los recursos de revocación y demás. Como ahora los plazos procesales se acortaron, ahora el plazo que tengo yo para garantizar las contribuciones es solo de 30 días. Porque es el plazo que voy a tener yo para presentar un recurso de revocación. Y cuando son requerimientos de pagos provisionales, voy a tener solamente 3 días para garantizar el interés fiscal. Bien, otra novedad es que ahora puedo hacer pago a plazos, artículo 66, tercer y cuarto párrafo, que puedo hacer yo pago a plazos de mis contribuciones. Es decir, cuando la autoridad me esté revisando, encuentre hechos u omisiones que puedan derivar en que yo debo algún tipo de impuesto y yo diga, sí, la verdad, sí lo debo, o sea, sí me están descubriendo, puedo yo acercarme a la autoridad y decir, a ver, lo que sí te estoy debiendo, o sea, lo que sí acepto que te debo, voy a hacer el pago en plazos. Pero tú mismo vas a decir en qué plazos. Tú vas a presentar un proyecto a la autoridad y diga, mira, lo que ya te debo te lo puedo pagar de esta forma. Y tú le presentas un proyecto. La autoridad va a analizar tu proyecto y te lo puede aceptar o rechazar. Si lo rechaza, ya, lo rechazó, no es recurrible la negativa, o sea, no pegó y se sigue el procedimiento normal. Si te lo acepta, entonces empezarás a cumplir con lo que prometiste en tu proyecto y si llegaras a incumplir con ese proyecto, te podrán hacer efectivo el cobro de esa contribución mediante un PAE, procedimiento administrativo de ejecución. Y esta, que yo creo que con esta
termino. Desde hace unos años se ha venido aplicando una especie de planeación fiscal, si me permiten llamarlo así, que de planeación no tiene nada, ¿no? Más bien de simulación fiscal, que consiste, lo voy a decir con sus letras, en la venta y compra, en la compra-venta de facturas. Sí saben de qué estamos hablando, no se hagan, ¿no? Antes, muchos años antes, los contribuyentes se iban a Santo Domingo, al centro de planeación fiscal de Santo Domingo, se compraban sus facturas, las metían y listo, ¿no? Después tuvo que evolucionar el tema y entonces ahora se compraban facturas, pero de empresas que existían, que tenían RFC, que tenían abierta una cuenta, que me daban la factura, yo les pago y después me devuelven el dinero, ya eso ya en parte ya no me imagino cómo lo hacen, ¿no? Esta disque planeación fiscal, ¿no? Esta simulación fiscal. Bueno, la autoridad ya se dio cuenta desde hace tiempo, ya ha venido haciendo estudios, dicen que ya tienen ubicadas a más de 60,000 empresas que se dedican a hacer esto y a muchos más contribuyentes que los usan, los comprobantes, porque están hablando de una evasión fiscal como de 50,000 millones de pesos en un ejercicio. Entonces la autoridad dijo, ya basta, vamos a ponerle algunas medidas para las personas que están utilizando o haciendo ese tipo de operaciones. ¿Y de qué va la disposición? Dice la disposición que si tú eres una empresa que está facturando pero que no tienes personal, no tienes infraestructura, no tienes activos o no te encuentran en tu domicilio, probablemente seas una empresa fantasma, que nada más factura pero que no realiza realmente el servicio o que no entrega realmente los bienes que están plasmados en la factura. Y entonces estás cometiendo una infracción o un delito fiscal. ¿Qué va a pasar cuando el SAT detecte o considere que eres una empresa fantasma o maldita? Bueno, primero que seas fantasma. Te lo va a notificar y te va a decir, a través de tu buzón tributario, te va a avisar que te está considerando como una empresa maldita, como una empresa fantasma, y te va a publicar en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, y en la página del SAT. Entonces, en la página del SAT y en el Diario Oficial de la Federación va a haber una lista de las empresas malditas. Si apareces en esa lista de empresas malditas y te lo notifican por tu buzón tributario, tendrás que hacer la aclaración correspondiente en un plazo de 15 días. Tendrás 15 días para hacer la aclaración correspondiente, pero mientras has publicado, mientras hay en la lista de empresas malditas. Y hacer las aclaraciones correspondientes para demostrar que no eres maldito. ¿Puedes no ser maldito? Sí, puedes no ser maldito. Puede haber sido una mala interpretación, un malentendido de la autoridad. Yo allá en mi pueblo tengo un cliente que se dedica a vender café, de esos como de pirámide, ¿no? En pirámide. Entonces él vende café y mensualmente gana, por decirte una cantidad, 500,000 pesos en comisiones. Y no tiene oficina, no tiene trabajadores, no tiene activos, no tiene infraestructura. Lo único que hace es juntarse a 10 amas de casa, hacer una demostración de su café y venderlo. ¿Ya? Siguiendo los criterios de la autoridad, podría ser maldito, ya que no tiene todo lo que dice ahí, ¿no? Si me lo llegan a publicar, pues tendría 15 días para hacer la aclaración correspondiente. Es el caso de los que trabajan con el software, ¿no? Muchos ingenieros sabios de la computación que con su computadora en una recámara pueden hacer maravillas y venderlas y cobrar millones, y no necesariamente necesitan tener una oficina grande, 10 trabajadores, etcétera. Entonces podrían estar en riesgo de considerarse de ese tipo de empresas. Hay unos que son muy obvios, ¿no? Y es que la autoridad dijo, ya basta, de repente me metes gastos de construcción de una constructora que no tiene trabajadores, pues ¿cómo construyeron? Me pones renta de maquinaria y la empresa que renta no tiene ni medio activo, pues ¿qué te rentó? Entonces hay unos que de plano sí son como muy descarados. Y por eso que la autoridad dijo, ya basta, hay que empezar a ponerle un freno a esto. Y por eso es que sale esta disposición del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación. Entonces, si tú eres empresa maldita, vendedora de facturas apócrifas, te lo va a notificar, además de estar cometiendo una infracción, puedes estar cometiendo un delito fiscal que se llama simulación y que se equipara a defraudación fiscal. Ahora, para el usuario
para el que recibió el comprobante, lo hizo deducible y lo hizo acreditable, en cuanto se dé cuenta de que tu proveedor es de las empresas malditas, tendrás 30 días para demostrar que no fue así, que tú sí recibiste un servicio o que tú sí recibiste un bien, o sea, compraste un bien, etcétera, o en su caso, autocorregirte, es decir, considerar como no deducible este comprobante y pagar las multas y actualizaciones correspondientes. ¿Qué quiere decir? Pues que hay que tener mucho cuidado. Vaya, francamente, si lo haces, no lo hagas. Y si te has portado bien, pero puedes estar en riesgo de que te confundan, puedes vigilar que tus proveedores no estén en esta lista de empresas malditas y estar pendiente de las notificaciones del buzón tributario. Creo que todo esto ya lo mencioné, lo que les acabo de platicar. No, está bien. Pues con las novedades de los FDI, del buzón tributario, de la revisión electrónica y de todo lo que puede hacer la autoridad, yo creo y coincido con una persona que hace mucho tiempo me dijo, es que Internet es del diablo. Yo creo y podemos comprobar que sí, Internet es del diablo porque todos estos avances tecnológicos, la verdad es que me van a dar mucho de qué preocuparme el próximo año. Yo espero no haberlos dejado muy aterrorizados con esta parte. De mi parte creo que es todo y síganla pasando bien. Feliz Navidad a todos. Pero, mi estimado Rodrigo, a ver, fíjate que yo tengo un negocio Todos. que es repeco. Como dijo la monjita, dijo a todas. No, oiga, me asustaste. O sea, me vale gorro que seas repeco, que seas intermedio, que seas régimen general, persona moral, transportista, fletero, taxista, todos. Como dijo la monjita, dijo a todas. Todos, sin excepción. Si me permites adelantarme poquitito en otro tema, los pequeños contribuyentes que ya no van a ser pequeños contribuyentes, que ahora van a ser incorporados, tendrán que expedir CFDI. Entonces, todos. el nuevo término es XML. El nuevo término es XML. Lo que tenemos que buscar ahora para hacer una deducción o un acreditamiento de IVA es tener mi comprobante fiscal digital por internet. Y es muy importante mencionar que el comprobante original, el que sirve y el que es válido, es el archivo electrónico XML. Que tener impreso el XML, como a veces me lo dan, no basta. El mismo código lo dice, este archivo impreso solamente presume que existe un comprobante digital, pero no es el comprobante digital. Cuando la autoridad me pida mis originales o me revise, va a querer archivos XML, el papelito No sirve. no sirve más que para hacer un avión. Entonces, eso de que llegas a alguna empresa y todavía le dices, oiga, ¿me puede dar mi XML y el PDF? Y te dicen, ¿qué? No. Bueno, Si sí, ya le di la factura impresa. sí, claro. Y es peor porque llego a muchos lugares, ¿me puede dar mi comprobante? Se lo mando por correo. ¿Ok? Y no te llega Y por no me correo. llega. Entonces casi que voy a tener que traer algún aparato del tipo donde pueda consultar mi correo y esperarme, ¿no? Yo creo que eso va a suceder. Se lo mando por correo. Perfecto, mándelo. Sí, claro. Y en ese momento le dices, estás ahí y hay como 10 gentes atrás de ti esperando. Y tú, Imagínate. no me llega. A ver, quiero ponerles un caso para que lo mediten. ¿Cómo le va a hacer Walmart, Comercial Mexicana, y ese tipo de tiendas de autoservicio, cuando tengan una fila y quieran su comprobante de la operación, su CFDI? Te van a mandar al área de atención al cliente, donde va a estar ahí la computadora y evidentemente una fila. Va a haber una fila mucho más grande en la atención a clientes. Así es. Si de por sí era complicado tener una factura, va a ser doblemente complicado tener esta factura. Sí, la verdad es que el tema no viene sencillo. Se fueron muy adelante. O sea, sí, es verdad que tenemos un sistema tributario muy moderno, pero muy moderno. Y de verdad, para los que vivimos aquí en la ciudad o en alguna ciudad de la República, no lo vemos tan complicado porque tenemos luz, porque tenemos una computadora o porque tenemos internet, bien que mal lo tenemos. Pero si salen un poquito al interior de la República, hay muchas comunidades en las que no tienen ni para comer. Déjame ser un poquito ¿Qué rayos van a tener?
Tapachula, vendo café, vendo animales. ¿También? Todos. No, no puede ser. Todos. No, Si yo tengo el privilegio de estar cerca de allá del sureste, si me voy a la isla de Holbox, donde de veras a veces a contratos tienen luz, quiero ver que tengan los pescadores o los que me van a dar el tour al arrecife, que me den mi CFDI ahí de su lancha, yo creo que se van a conectar. Pero ¿qué dijo la disposición? Todos. Oye, es que hay una regla de miscelánea, porque eso causa mucha confusión. Había una regla de miscelánea que decía que los contribuyentes abajo de 250,000 pesos podían seguir utilizando el CBB. Sí está en la regla vigente, en la miscelánea vigente, pero no olvides que esta miscelánea pierde vigencia el 28 de diciembre de este año. Entonces, ya no va a haber esa facilidad para el próximo y todos tendrán que estar CFDI. Pero pues, en la próxima miscelánea que van a publicar el próximo 28 de diciembre, ¿podrían publicar otra vez una facilidad? No, en esta ocasión no, porque la disposición propia del Código Fiscal de la Federación ya no le abrió la puerta a la miscelánea para esa. Entonces no va a haber facilidades de comprobación. Tendría que ser mediante un decreto. Solamente mediante un decreto presidencial. Podría haber facilidades para algunos contribuyentes y esperemos que sí lo tengan pensado, porque si no, de veras que ya quiero ver cómo le va a hacer el del taxi, el de la tiendita, el de la papelería, para expedir CFDI. Ganadería, agricultura, Todos pesca. ellos. Oye, en préstamos también hay un punto que me preocupa, porque pues por ahí encuentras empresas, me han platicado, que llega el empresario, vende, pero como no emitió factura, pues lo deposita y oye el contador y dice, ¿y esto qué es? Y entonces vas con el empresario, es un préstamo, Sí, claro. ¿no? Y ese préstamo, ¿qué va a pasar con él? Eso es lo que comentaba un poco de los contratos y de ponerle fecha cierta. Es verdad que eso pasaba y nadie decía nada hasta que llegaba una revisión 2 o 3 años después. Cuando me decía, oye, aquí veo depósitos, decía la autoridad, que me estás considerando como préstamo, demuéstrame que son préstamos. Sacabas tu contrato, que acababas de hacer, ¿no? Te ibas de volada a la computadora, haces un contrato, aquí está, mira mi contrato firmado y todo, con pagarés. Salían calientitos los pagarés, venían, ¿no? Calientitos, los pagarés. Como este contrato no tiene fecha cierta, la autoridad te dice, para mí no es válido. Entonces, hay que tener cuidado. Si vas a recibir un préstamo de cualquier índole, tienes que, aparte de estar bien documentado, procurar que cumpla con todos los requisitos, entre ellos que tenga fecha cierta. Oye, cancelación de sellos, tú dijiste que los recibos de nómina tienen que ser CFDI. ¿Sí? ¿No es una excepción? No hay excepción. No hay excepción. Todos. Todos los patrones que tengan trabajadores, para comprobar el gasto de nómina, tendrán que expedir CFDI por cada trabajador, por cada periodo de pago. Como te comentaba, tienes 1,000 trabajadores y les pagas por semana, pues te gastarás 1,000 folios cada semana y tendrás que expedir 1,000 comprobantes CFDI cada semana. Déjame ponerte un torito, una trampa. ¿Ok? Resulta que dices que la cancelación de los sellos es por 3 requerimientos. ¿Sí? Yo no presenté mi declaración del mes de marzo 2014. ¿Cuál de ellas? Todas. Todas. ¿Te fuiste en blanco? Me fui en blanco marzo 2014. Pero marzo 2014 tenía yo que haber presentado pago provisional de ISR, IVA, retenciones de salarios, retenciones de honorarios, retenciones de IVA, retenciones de arrendamiento. Ahí están 6. Ahí están 6. Y te llega el requerimiento, un requerimiento que abarque todas las obligaciones, ya recibiste 6. Ya tengo 6 Ya tenías requerimientos. 6 requerimientos. No lo atendí. No lo atendiste, Me cancelan entonces te sellos. van a cancelar el sello digital. Tendrás ¿Cómo que me- ir. Ajá, Me cancelaron sellos, no puedo facturar. así es. Y ¿Puedo tienes que pagar la nómina. ¿Puedo pagar Tienes que pagar la nómina? nómina al día siguiente tampoco, porque no puedes expedir ningún tipo de comprobante digital por internet. Tu sello está cancelado. Entonces, podrás pagarla, pero no tendrás el comprobante para hacerla deducible. Y eso está bastante grave. Vaya, esto de la cancelación del sello digital y que tengas que ir, es como el tenemos que hablar, pero más serio, ¿no? Porque Pero, ahí tienes ok, que ir ok. y hacer la aclaración. Voy contigo, SAT, y te digo, ya vine. Sí. Aquí está mi declaración, ya la presenté. Tengo Revíveme. 3 días para expedirte un nuevo sello. Entonces le tengo que decir a mis empleados, aguántense 3 días porque no puedo expedir recibos de... Tal cual. de Por lo menos el nómina. recibo no lo puedes puedo expedir. facturar, no puedo vender. No puedes hacer nada. Te congelo 3 días. Así es. Entonces hay que 3 tener días mucho- si atiendes luego. 3 días más lo que tardes, ¿no? Claro. Porque te das cuenta un día, le dices al contador el contador dice déjeme checar y pasa otro día, y ahí se te fue una semana en la que no puedes hacer nada. Entonces hay que tener mucho cuidado con el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Ok, la autoridad va a tener mi contabilidad. Va a tener tu contabilidad. Tus
comprobantes de Tus comprobantes ingresos, expedidos gastos, y los nóminas, comprobantes. constancia de Ok. retenciones. Fíjate que yo contabilidad. tengo una tarjeta de crédito, una tarjeta de membresía de una empresa de esas que venden por membresía. Sí, La saqué a nombre de la empresa y le di una tarjeta a mi mamá, una a mi esposa, una a mi hermano. Llené a toda la familia y es más, hasta mis compadres. sí. Y mis compadres van y compran los jitomates, la cebolla, la despensa de su casa. Y salen facturas a nombre de mi empresa, pero pues como no lo estoy pagando yo, no las contabilizo. Fíjate que me voy a problema? meter un poquito en el mundo de las personas físicas, porque especialmente en el mundo de las personas físicas, si llega esto a No le va a ocurrir... gustar a Sergio que te metas en el Tantitito, mundo de las personas tantitito, físicas. tantitito. Esto la autoridad lo va a poder considerar como una discrepancia fiscal. Y sin meterme al tema de personas físicas, en el mismo Código Fiscal de la Federación, en el artículo 109, donde se tipifica en el delito de defraudación fiscal o el equiparable a defraudación fiscal, dice que cuando la persona física en un año tenga más gastos que ingresos, se puede considerar como defraudación fiscal. Entonces, ¿qué va a hacer la autoridad? Dice que yo facturé o me pagaron de nómina, por decirte algo, 10,000 pesos mensuales, 120,000 pesos al año, pero como todo el mundo estuvo facturando mi tarjeta de Pero esta soy tienda... una persona moral, por ejemplo, pasa el problema de dividendos, ¿no? Fíjate que... Déjame ver rápidamente las físicas, ¿no? Como todo el mundo me estuvo facturando, la autoridad tiene que tengo yo 500,000 pesos de gastos. Y me decía, a ver, espérame, cobraste 120, tienes 500,000 de gastos, tienes ahí una discrepancia. Y soy persona moral, entonces me va a decir que tengo ahí un problema de compras no registradas, si me permites. Sí, claro. Si me permites, en el capítulo de dividendos, las compras no registradas se consideran dividendo ficto. Entonces, si tienes ahí tal cantidad de compras que no veo en tu contabilidad que me entregaste todos los meses, y puede ser que las compras no registradas me las considere como dividendos. Nos estamos yendo muy... Es que yo creo que esto, a lo mejor el único contador que le ha pasado que llega con el cliente y le dice, ¿y todas estas facturas qué son? Es que todas estas facturas les pedí a mis cuates, a mi familia que comprara, por si no tenía yo una factura, pues ahí la meto, para comprobar gastos. Yo creo que se vuelve muy peligroso, ¿no? Porque todo va a ser CFDI. Entonces, tú ya vas a ver que me expidieron X cantidad de proveedores CFDI a mi nombre. Pero oye, estas compras no están en la contabilidad, puede ser dividendos. Y además, déjame hacer un comentario rapidito con el tema de subir la contabilidad mensual. ¿Qué pasa si yo la subo incompleta? De repente por ahí faltaron unas deducciones, unos gastos, unas facturas que no me entregó el cliente. Como me pasa a mí, les platicaba nada más. Y yo de todos modos subo la contabilidad. A la hora de que hagan esta revisión o este cruce con la contabilidad, van a encontrar diferencias que me pueden generar una preliquidación de las que ya platicamos de la revisión electrónica. Entonces, tengo que estar muy al pendiente de tener mi contabilidad perfecta, o sea, con un margen de error cero, porque cualquier error o diferencia en mi contabilidad contra mi CFDI puede ser motivo, no de una revisión, ojalá de una revisión, ya no de una revisión, sino de una preliquidación y de que yo tenga 15 días nada más para aclarar lo que tenga que aclarar. Entonces, la verdad, la contabilidad tiene que estar perfecta. Y si la mayoría aquí son contadores, por favor, júntense con sus clientes, platícanlo, dile, cliente, estamos en el mismo barco, ¿me ayudas? Como dicen, ¿me ayudas a ayudarte? O nos van a multar a los dos. O sea, se vuelve muy peligroso el que yo tenga facturas ahí por si necesito para comprobar, porque todo lo que salga a mi nombre lo tengo que meter en la contabilidad. Oye, pero no es deducible, no importa, contabilízalo, aunque sea no deducible. Bien, no me resta más que agradecerle al contador Rodrigo Díaz Robledo su participación. Cuauhtémoc, muchas gracias. Muchas gracias.